El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es lunes 7 de enero del año 2019, en lo que cabe. Feliz año, teniendo la certeza todos los venezolanos de que los mejores tiempos vendrán si los traemos nosotros. Es decir, si nosotros los construimos. El bien no va a venir simplemente por inercia, no. El cambio no se va a producir simplemente, porque el enemigo maligno va a implosionar por su cuenta o porque desde el exterior va a venir una ayuda providencial, no. Nosotros tenemos que ser exactamente los protagonistas del cambio que queremos. De eso se trata y con esos augurios es que se inicia este año 2019. Hay una gran cantidad de titulares, como es preciso en un programa que hacemos después del receso de finales de diciembre. Sin embargo, a despecho del gobierno, el gobierno quisiera que habláramos del discurso incendiario y ciertamente irresponsable con que Maduro cerró la jornada, donde acusó a Juan Guaidó de ser un títere del imperialismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la noticia más importante del día, no la que el gobierno quisiera en que cayéramos, es la que tiene que ver con la deserción de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, un magistrado exprés. Todo el mundo lo recuerda porque fue aquel sujeto que votó por sí mismo en aquella sesión írrita de la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello para ser nombrado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado exprés, repito, el señor Cristian Serpa. Pues bien, el señor Cristian Serpa está en Estados Unidos, está pidiendo asilo allá y diciendo que está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para desconocer al gobierno del señor Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido la reacción del régimen a través de los voceros designados al efecto? Bueno, tenemos la declaración que dio el señor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su cuenta en la red social Instagram. Comparto con ustedes esta información. Dice así: el exmagistrado Cristian Serpa huyó del país al ser investigado por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, señaló que el ex magistrado, dice él, Cristian Tyrone Serpa, era investigado desde el 23 de noviembre del 2018, es decir, desde anteayer. Fecha en la que fue remitido su expediente al Consejo Moral Republicano como consecuencia de las reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias, o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución ante su aberrante conducta, que solo puede obtener el desprecio y el rechazo de la sociedad, bla, 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 bla. Los señalamientos por la conducta inmoral del exmagistrado Serpa y ante los argumentos y pruebas señalados por sus víctimas originaron una situación de alarma en la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió remitir la contundencia de las denuncias ante el Consejo Moral Republicano para la destitución del funcionario y que enfrentara ante la jurisdicción ordinaria los gravísimos delitos por lo que está siendo señalado.
El ex magistrado Serpa huyó del país valiéndose de su prerrogativa constitucional que ostentaba para evitar la justicia. Bueno, por ahí se va el señor Michael Moreno. Esto ya prácticamente es costumbre, ¿no? Cuando ocurre una deserción, ¿no? Súbitamente descubre el gobierno que el desertor es un criminal, es un ladrón. Generalmente descubren que son corruptos, como el caso de Rafael Ramírez, ¿no? Pueden tener décadas robando, pero en ese momento es que descubren que son corruptos. En este momento la cosa va un poco más allá, pues ahora descubren que los desertores del oficialismo son aberrados sexuales. Por cierto, yo no estoy quebrando lanzas a favor del señor Cristian Serpa. No. Lo que estoy diciendo es que este señor fue viceministro del despacho de la presidencia cuando Chávez, fue directivo de la Unidex, fue director de PDVSA, fue diputado, ahora es magistrado y súbitamente descubren que el sujeto tenía conductas irregulares. En el diario Tal Cual, el diario Tal Cual digital, por supuesto, hay una extensa nota en la que se prueba que no estamos en presencia del caso de un ex magistrado, sino que este señor es magistrado porque no se han cubierto los extremos para su destitución. No ha habido pronunciamiento del Consejo Moral Republicano, no hay prueba alguna de que curse ninguna investigación contra este sujeto. Pero vamos a buscar criterio experto sobre esta materia. Vamos a conversar con el doctor Joel García. Joel García es es abogado. Es abogado litigante y aquí lo hemos escuchado porque ha asumido la defensa de diversas causas de protección de los derechos humanos. Es el abogado, por ejemplo, de nuestro diputado Juan Requesens. Pero ahora vamos a hablar con él en tanto que profesor de Derecho, en tanto que formador de generaciones de abogados. Yo estuve con él en un acto conmovedor en el Colegio de Abogados, en la recepción por parte de los graduandos, de los nuevos abogados de sus títulos en el Colegio de Abogados, y pude ver el respeto que por él tienen sus alumnos y exalumnos. Es en esa condición que queremos conversar con Joel García. Joel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Tú, como abogado, pero más aún como venezolano y como amante del Estado de Derecho, ¿qué opinión te merecen estos dimes y diretes dentro de lo que debiera ser un Tribunal Supremo de Justicia? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo, muy buenos días y feliz año a todos tus radioescuchas. Es lamentable la situación que estamos viendo en el Poder Judicial, pero Chugo, esto no es nuevo. Acuérdate que nuestra constitución vigente, que yo la considero que está vigente aún, data del 15 de diciembre de 1999, y en esa constitución, solamente en los artículos 263, 264 y 265, se establecieron los requisitos necesarios para poder ser elegido magistrado, además del procedimiento para su designación, y así como el procedimiento y condiciones para ser removidos. ¿Con qué razón se hizo esos artículos que los constituyentistas elaboraron en su momento? Con la única intención de despolitizar el Poder Judicial, que sabemos que el Poder Judicial es una de las deudas que tienen con la sociedad todos los gobiernos, porque el Poder Judicial nunca ha sido transparente, pero este es el peor Poder Judicial que ha presentado en toda la historia republicana de Venezuela. Pero el Tribunal Supremo de Justicia nació podrido y se ha mantenido podrido durante todos estos 20 años. Si recordamos, ¿verdad?, que aquella Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera hizo cesar las operaciones de la otrora Corte Suprema de Justicia y dejó un vacío porque destituyeron, salieron todos los magistrados que ocupaban aquella Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hicieron? Bueno, a través de un decreto, ¿verdad?, aun cuando ya había cesado las funciones de esa Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando ya había sido aprobado esa Constitución, designaron unos magistrados, ¿verdad?, crearon ese Tribunal Supremo y designaron unos magistrados. ¿De qué forma? A dedo. Y unos magistrados que no cumplían con las disposiciones constitucionales que establecían los requisitos y la forma de ser elegidos. Y desde allí, el Tribunal Supremo de Justicia nace podrido. Y por ahora, cuando se ejercieron las acciones de inconstitucionalidad de ese Tribunal Supremo de Justicia, ellos mismos se dijeron
que ellos cumplían con lo que eran idóneos y cumplían con los requisitos para ser magistrados, pero que no eran los requisitos de la Constitución, sino como había sido antes. Bueno, esos eran los requisitos. Desde allí nace podrido. Entonces, el caso del magistrado Serpa no es único. Tenemos el caso de quien fuera presidente de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte, que también huyó a Estados Unidos y también le achacaron un poco de delitos, igualmente Velázquez Alvarado. Entonces, esto no es nuevo. Ahora, la idoneidad de un magistrado, ¿verdad? Si se sometiera a concursos, se sometiera al comité de postulaciones y al arbitrio del poder de la ciudadanía, esto no ocurriera. Pero sabemos que en Venezuela, desde ese nacimiento podrido hasta ahorita, el Tribunal Supremo de Justicia es un despacho, es un bufete privado del Poder Ejecutivo. Ahora, vemos que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia le achaca una serie de conductas delictuales al magistrado Serpa, pero bien sabemos que esos delitos que él anuncia, dos delitos que está contemplado en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que esos delitos, ¿verdad?, sabemos que el magistrado goza de una prerrogativa como alto funcionario que es, y sabemos que esos funcionarios, para ser llevados a enjuiciarlo, necesitan un antejuicio de mérito. Pero en el caso del delito contra las mujeres, esa ley especialísima de una fracción de 24 horas una vez cometido el hecho. Entonces, ¿por qué ese magistrado no fue puesto a la orden de las autoridades del Ministerio Público, como así las prerrogativas de los diputados no han sido respetadas? A los diputados también gozan unas prerrogativas incluso más beneficiosas para ellos que los de los mismos magistrados. Pero es ahora cuando el magistrado Serpa pretende decir lo que ya sabemos todo, porque no es un secreto lo que dijo Eladio Aponte, que las decisiones se toman en Miraflores. Todo eso lo saben, pero lo verdad es que un delincuente ocupe un cargo de magistrado, pero será el único magistrado que sea delincuente. Como dice usted, no vamos a quebrar lanzas en favor de Serpa, sino que las reacciones posteriores huyendo hacia adelante siempre. Entonces, ¿qué más creíble? Que el tipo es un sádico, un psicópata, un acosador sexual, o lo que está diciendo que todos sabemos cómo se toman las decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, la moralidad de los magistrados, de todo, está cuestionada. Queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 7 de enero. Era el abogado Joel García, el doctor Joel García, profesor de Derecho en la Universidad Santa María, formador de generaciones de abogados, diciéndonos algo que, parafraseando una expresión que no es mía, una expresión de nuestro querido y siempre recordado Teodoro Pekov, si lo que dice Michael Moreno del magistrado Serpa es verdad, si lo que dice el magistrado Serpa de Michael Moreno es correcto, y de los otros miembros del Tribunal Supremo de Justicia es correcto, entonces ninguno tiene derecho a estar intentando administrar justicia en nuestro país. Comparto con ustedes el contenido de la nota que con la firma del periodista Víctor Amaya aparece en Tal Cual Digital. ¿Hay complicidad en torno al supuesto acoso sexual de Cristian Serpa? Es la pregunta que sirve de titular esta nota. Como consecuencia de las reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habrían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vía laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución, afirmó Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el magistrado Cristian Tyrone Serpa, quien supuestamente era investigado por abuso sexual, actos lascivos y violencia psicológica. Serpa huyó a Estados Unidos, donde ha declarado temer por su vida si se quedaba en Venezuela, denunciando que no existe independencia de poderes, que el TCJ es manejado por Miraflores, que Cilia Flores y Elvis Amoroso se aseguran que haya sentencias favorables al gobierno y demás ilegalidades. Michael Moreno dice que Serpa es un ex magistrado y exfuncionario, pero tal destitución no ha ocurrido. En la página web del Tribunal Supremo de Justicia sigue apareciendo el 6 de enero de 2019, es decir, ayer, entre el listado de magistrados. Según Moreno, las denuncias contra Serpa fueron remitidas al Consejo Mural Republicano para la destitución del funcionario. Tal cosa ocurrió el viernes 23 de noviembre del 2018, dijo, pero el magistrado aún es tal.
Una fuente de tal cual dentro del TCJ desestima las palabras de Michael Moreno y niega que haya existido alguna investigación contra el magistrado ahora desertor. De hecho, informa que Serpa se plegó a las actuaciones del Poder Judicial y tan solo dejó de asistir a una sala plena, la última convocada en 2018. Esto ocurrió el 12 de diciembre. En todo caso, si Michael Moreno dijera una verdad, hay que remitirse a las leyes. El artículo 33 de la Ley del Poder Ciudadano establece que una vez recibida la solicitud para la destitución, el magistrado señalado será notificado para que dentro de los siguientes 8 días hábiles presente el escrito de descargo correspondiente. Eso se debe realizar en una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano. La calificación de falta grave se llevará a cabo en la sesión extraordinaria que debería ser fijada en ese mismo acto y en todo caso no podrá excederse los 10 días hábiles siguientes. Es decir, para destituir a un magistrado del TCJ hacen falta no menos de 18 días hábiles que puedan acumular 5 más en el caso de que alguno de los miembros del Consejo Moral Republicano estime necesario recoger información complementaria. ¿Qué nos dice el periodista Víctor Amaya con esto? Bueno, que sencillamente no existe tiempo útil para que el señor Cristian Serpa, que recién acaba de descubrir Michael Moreno, es un fascineroso, en este caso un criminal sexual, imagínense ustedes, haya sido destituido. En todo caso, ese es el Tribunal Supremo de Justicia ante el cual se piensa juramentar Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. Buen provecho. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con otro tema que es particularmente delicado. Son las 5:48 de la madrugada del lunes 7 de enero. A esta hora todavía no se sabe cuál será el marcador no oficial del dólar innombrable, del dólar negro. A esta hora todavía no se sabe. Desde el pasado 27 de diciembre no hay información a través de las fuentes habituales sobre esa tasa. En todo caso, titulares de la mañana de hoy nos hablan de una paridad del dólar innombrable cercana o por encima de los 1.000 bolívares soberanos por dólar. Esto en un contexto complejo en el cual el gobierno prácticamente está permitiendo que el llamado dólar dicón flote y se sitúe en las proximidades de donde antes estaba el dólar negro. Esta es una circunstancia complicada para todos nosotros, porque sabemos, lejos quedaron aquellas balandronadas de voceros oficialistas que decían, bueno, ¿qué importa qué pasa con el dólar? Nosotros cobramos en bolívares. Ya todos los venezolanos sabemos que el tema, que la paridad cambiaria es un dato fundamental de nuestro día a día, de nuestro estómago y de nuestro bolsillo. Por eso, ahora más temprana tuvimos una conversación muy importante con un venezolano que no solamente maneja el tema económico desde el punto de vista técnico y académico, sino que también tiene un estrecho seguimiento de lo que es la dinámica de los precios y su impacto en la dieta cotidiana del venezolano. Me refiero a el doctor Oscar Mesa. Escuchemos de inmediato entonces esta entrevista que ahora más temprana le pudimos hacer.
Vamos a conversar de inmediato con Oscar Mesa. Oscar Mesa es doctor en economía, es profesor en el área, profesor universitario en el área, y es también el director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, del CENDA. Y en tanto que tal, es una persona que hace seguimiento continuo a lo que es el impacto de las variables macroeconómicas en el poder adquisitivo, en el bolsillo y el estómago del venezolano. Tenemos una circunstancia compleja hoy, es la madrugada de este lunes 7 de enero. A esta hora todavía no se sabe cuál es la paridad del dólar innombrable, mientras el dólar Dicón está en carrera feroz para alcanzar precisamente al innombrable que seguirá subiendo, entre otras cosas, porque el gobierno sigue inyectando de manera irresponsable masivamente liquidez a la economía, o sea, dinero fantasma, dinero electrónico a la economía. Entonces, bueno, los que me están escuchando en este momento son sobrevivientes de la peor Navidad en muchos años, tal y como lo había advertido precisamente Oscar Mesa en este programa hace algunas semanas. ¿Cuál es el panorama entonces hoy, cuando estamos arrancando este 2019, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del acceso a los alimentos? Oscar, muchas gracias, feliz año, y escuchamos tu criterio. Buenos días, Chuy, y también igualmente para ti te deseo lo mejor dentro de lo posible y sobre todo libertad. Creo que es lo que la variable más importante para de alguna manera superar la situación por la que estamos atravesando. Sí, efectivamente nosotros estamos digamos amaneciendo en un año que no promete en modo alguno que vayan a mejorar, digamos, las cosas para los ciudadanos de a pie, ¿no? Estaríamos nosotros proyectando aún, por supuesto son datos preliminares porque no tenemos todavía, no hemos procesado los datos de diciembre, lo haremos los próximos días, pero con los datos de noviembre nosotros podemos estar estimando que en el caso de la canasta alimentaria esta puede terminar en diciembre. Por los datos que estamos manejando probablemente se tripliquen los precios que tuvimos en el mes de noviembre. La canasta alimentaria tenía un precio de 121.719 en el mes de noviembre, con toda seguridad estaríamos superando los 200.000 bolívares y probablemente un poco más de ello, con los datos, repito, preliminares que nosotros estamos manejando. Esa canasta alimentaria puede ubicarse en consecuencia, y estas son tendencias que estaríamos manejando para los próximos 6 o 9 meses de este año que comienza. Repito, la canasta alimentaria estaría ubicándose entre 500.000 y 1.000.000 de bolívares. Eso es lo que estamos nosotros previendo. En el caso de la canasta básica estaríamos hablando del doble, ¿no? Que serían entre 1.000.000 de bolívares y 2 millones de bolívares. La canasta básica está conformada por los alimentos y 6 rubros indispensables para una familia trabajadora, y en el mes de noviembre se ubicó en 183.715,22, de manera que con toda seguridad estaremos muy cerca de los 400.000 ahora en el mes de diciembre. En el caso del tipo de cambio, efectivamente, es parte de las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros y amigos sindicalistas, que hemos dicho que la variable de ajuste más importante del poder adquisitivo del salario es el tipo de cambio en nuestros países, y en particular en el caso de Venezuela. Nosotros estaríamos allí estimando que el tipo de cambio pudiera estar oscilando entre 1.000 bolívares por un dólar hasta 10.000 bolívares, repito, también en el transcurso de estos 6 o 9 meses, y eso tendrá sin duda un impacto importante. En el caso del salario mínimo estaríamos hablando de que probablemente en los próximos días se ajuste a 10.000 bolívares. Esto se hará entre estos días y el mes próximo, y ese salario mínimo podría estar tendiendo a 100.000 bolívares en ese mismo lapso de 6 meses, 9 meses. Si esto se contrasta con el tipo de cambio, estaríamos hablando de un salario mínimo que en el mejor de los casos estaría ubicado en $10 mensuales. En este momento estaríamos hablando de $5 si tomamos como referencia el último tipo de cambio del fin de semana, el tipo de cambio en este caso del mercado. Esos $5 deberían compararse con el costo por ejemplo, de alimentarse, que estaría ubicado en unos $300 en el mes de noviembre. Esa canasta alimentaria con un precio en bolívares de 121.719 significaban $304,29 al tipo de cambio que colocamos en ese mes. Bueno, efectivamente una familia venezolana requiere $300 para poder cubrir el costo de los alimentos, requiere el doble de ello para la canasta básica, es decir, unos $600 para poder cubrir alimentos y los rubros esenciales,
y el salario mínimo en este momento, lo cual estamos conversando, vendría siendo de $5 mensuales. La escasez la estaríamos ubicando nosotros en un poco más del 50% de los productos de la canasta alimentaria. En el mes de noviembre fue de 40%, es probable que en el mes de diciembre haya descendido porque se trata de un mes de alto consumo, pero ya veremos y ya estamos viendo, por supuesto, los problemas de desabastecimiento que tenemos en este mes de enero. Por cierto, también un poco típico de este mes, porque las compañías están de vacaciones. Veremos cuántas de esas compañías regresan de vacaciones y no se quedan cerradas indefinidamente o temporalmente, y eso sin duda puede llevar, repito, el nivel de escasez, en el caso de los alimentos, al 50% de los productos de la canasta alimentaria, que estamos hablando de 60 productos, de manera que 30 de ellos indispensables pudieran tener problemas de escasez. Si esto se le agrega la caída, digamos, de lo que es la producción en Venezuela, de lo que se llama comúnmente Producto Interno Bruto, que lo ubica por encima del 50% en estos últimos años, del 2014 hasta la fecha, eso puede tener una repercusión muy importante, en el incremento de lo que llamamos la exclusión laboral, que es la suma de los trabajadores desempleados y de los trabajadores que están subempleados en el sector informal. Y eso significa, para que tengamos una idea de la magnitud, unos 9 millones de trabajadores que estarían en una situación precaria, en el entendido de que el otro tercio estaría empleado, pero devengando entre 1 y 2 salarios mínimos debido al achatamiento que hizo el señor Nicolás Maduro con las medidas que se tomó en el mes de agosto. Estamos conversando con Oscar Mesa, doctor en Economía y director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Oscar, el gobierno ha desarrollado algunas estrategias para tratar de mantener contenido el precio del dólar en el mercado. Básicamente se ha afincado en sustraer liquidez, sustraer masa monetaria de las manos privadas a través del incremento del encaje legal a los bancos y la obligación a la empresa privada de pagar impuestos prácticamente por adelantado y semanalmente. Sin embargo, mientras por un lado hace eso el gobierno, por otro lado está el mismo gobierno inyectando de manera masiva liquidez a la economía. ¿Para dónde va esta locura desde el punto de vista no solo técnico, sino desde el punto de vista humano? Para esa persona que estaba escandalizada porque el cartón de huevos costaba 3.000 bolívares y ahora desearía encontrarlo en esa cantidad. Háblanos de eso. Mira, efectivamente no, es una política absolutamente contradictoria. Hemos visto esta cantidad de regalos que el gobierno hizo y ha hecho en estos últimos meses de bonos de todo tipo, con todos los nombres. Suponemos que faltará un bono de Reyes y cualquier otra ocurrencia del gobierno que se financia, por supuesto, con eso que se llama dinero inorgánico, que en definitiva es dinero sin respaldo, ni en las reservas internacionales, que es una de sus funciones, ni tampoco en la producción de bienes y servicios, porque de lo que se trata es de que, aprovechando, estamos hablando en el contexto de una economía que también se maneja ahora digitalmente, el gobierno no necesita ni siquiera imprimir dinero, sino que le ordena al Banco Central que lo coloque en las cuentas. Perdón, y esto de alguna manera lo que hace es que cuando se recibe, pues la gente va a comprar en definitiva alimentos. El 2/3 partes del ingreso medido por la canasta básica del mes de noviembre, que es la última referencia concreta que tenemos, se destina a la compra de alimentos. Ya sabemos que la mayoría del ingreso que se recibe por cualquiera de las vías, bonos, salario o pensiones, se destina básicamente a alimentos. En consecuencia, en definitiva, esos ingresos van a perseguir no pocos bienes, mucho menos en este mes de enero concretamente, y en definitiva eso va a alimentar digamos el incremento de los precios, que se va a sumar, digamos, a esta hiperinflación que nosotros estamos observando y que se mide a través de una inflación diaria de más de 4%. En el caso de los alimentos, en el mes de noviembre estamos hablando de una inflación mensual de 132,6% y diaria de 4,4%. Bueno, eso va a continuar, se va a continuar incrementando en la medida en que esa política irresponsable de financiar, digamos, este tipo de regalos por parte del gobierno para de alguna manera contentar a una parte de la población que todavía sigue de alguna manera simpatizando
simpatizando con el gobierno, pero eso tiene un costo muy alto para toda la población, porque incluso para esos mismos quienes le llegan esos bonos, cuando van a comprar, como tú dices, efectivamente el cartón de huevo, ya no lo van a conseguir 3.000, está ya más o menos en el orden de los 4.000 para este momento en el cual estamos nosotros hablando, y con los precios básicamente del fin de semana. En resumen, esa política va a seguir alimentando la hiperinflación en la medida en que el gobierno no le enfrenta. Por supuesto, esto no seguirá de alguna manera erosionando no solamente el poder adquisitivo, que se puede decir y casi que expresar de esta forma técnica, pero en definitiva esto lo que afecta es la calidad de vida, esto afecta es la posibilidad de comer, y cada día nosotros tendremos por lo tanto un incremento importante en el precio de los alimentos, que como ya he dicho nosotros estaríamos estimándolo entre 500.000 bolívares y 1 millón de bolívares en este lapso de 6 meses, en la medida en que se incrementa por supuesto la velocidad de cambio de los precios, es decir, la velocidad de aumento de los precios, en este caso por supuesto por un gobierno además que irresponsablemente ni siquiera reconoce, ni siquiera nombra la hiperinflación, con lo cual hace mucho más difícil que pueda enfrentarlo. Eso es lo que nos espera hasta ahorita, si no hay ningún cambio en la política económica o en un cambio en la dirección política y en el equipo político que intenta de alguna manera conducir este país. Muchísimas gracias, Oscar. Era Oscar Mesa, doctor en Economía y director de el SENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Muchas gracias, Oscar. Con esta información, entonces nos vamos a la siguiente pausa comercial. Yo quiero que cada uno de ustedes reflexione acerca de lo que esto significa, este impacto del precio del dólar, este impacto de la canasta alimentaria, este impacto de la canasta básica. Nos lo acaba de decir Oscar Mesa, el salario mínimo está por el orden de los $5, el costo de la canasta alimentaria está por el orden de los $300 mensuales en este momento, y lo que se prevé gracias a las irresponsables y prácticamente genocidas medidas económicas del gobierno es un disparo aún más acentuado de la inflación. Que todo el mundo tenga esto claro, porque este es el marco en el cual se produce, este es el marco de realidades en el cual se produce la crisis política venezolana, y ese es el tema que vamos a abordar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión después de haber visto el drama institucional, esa horrenda telenovela que tiene como escenario el Tribunal Supremo de Justicia, un ente que supuestamente debe ser el rector de la justicia y por eso mismo también de un conjunto de virtudes republicanas. Entonces resulta que qué cosa tan curiosa, cada vez que un magistrado cambia de opinión política, o es ladrón como Velázquez Alvaray, o es corrupto como aquel militar cuyo nombre en este momento se me escapa y que parece que está manejando taxis ahora en Estados Unidos, o como el magistrado Cristian Serpa resulta que es nada más y nada menos que un aberrado sexual. Esa es pues la tesitura del perfil de la realidad que se discute, que debaten entre ellos además, a ponte se llamaba el señor ex fiscal y magistrado que
después que huyó del país, entonces sí, el gobierno dijo que era corrupto y maluco y no sé qué cosa, y ahora al parecer maneja un Uber allá en Estados Unidos. Ya eso lo vimos en el primer segmento. En el segundo segmento vimos la profundidad de la crisis económica y la manera como el año 2019 no presenta otro horizonte, sino la agudización de la misma. Y ahora vamos a meternos con el tema político. Yo quiero decirles de todo corazón, yo que he asumido como ciudadano la responsabilidad de hacer alertas e incluso señalamientos muy duros a propósito de lo que ha sido la ausencia de conducción opositora en estos últimos tiempos, concretamente en los años 16, 17 y 18, como los desaciertos de las direcciones político-partidistas, unas más que otras, en algunos casos los errores, en otros casos las omisiones. Yo lo he dicho aquí, la irresponsabilidad de los radicales y la cobardía de los moderados permitió que las victorias generadas y acumuladas hasta el año 2015 fueran desperdiciadas. Yo, que he sido tan claro y tan duro en esos señalamientos, hoy quiero compartir con ustedes mi esperanza. Yo creo que desde el punto de vista político arranca el 2019 con mejor pie. Lo que vimos el pasado sábado en la Asamblea Nacional es para mí claramente esperanzador. Claramente esperanzador. En primer lugar, se produce el acto republicano que prevé la Constitución, es decir, la elección de una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Esto pareciera de perogrullo. Bueno, si lo dice la Constitución tiene que cumplirse, pues resulta que no, vale, resulta que no, resulta que en Venezuela que se cumpla la Constitución es un milagro. ¿Me entiendes? Entonces, ya eso es ganancia. En segundo lugar, que ese acto de elección, designación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se haga cumpliendo el pacto de gobernabilidad parlamentaria, me parece también excelente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no se cumple ningún pacto, ni en el gobierno ni en la oposición. ¿Me entiendes? No se cumple ningún pacto. Entonces, que se haya cumplido repito, me parece meritorio. Me parece un acto de madurez, me parece un acto de reconocimiento por parte de esos dirigentes políticos y de esos diputados, de lo grave que está la situación y en consecuencia tienen que ajustar su conducta, ¿no? a esa gravedad y dar cumplimiento a la palabra empeñada. En tercer lugar, debo decirlo con toda claridad, creo que el discurso del diputado Juan Guaidó, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, es un discurso muy, muy importante. Bueno, antes del discurso, el solo hecho, ¿vale?, de que Juan se haya presentado a recibir su cargo, acompañado de su familia y de su hijita, me parece demasiado importante, ¿vale? En un país donde muchísimos dirigentes políticos, por cierto, de gobierno y de oposición, lo primero que hacen es sacar del país a sus hijos, pero se presenta Juan Guaidó con su hijita en los brazos a asumir su cargo. Ya eso es todo un mensaje, ya eso es todo un editorial, por así decirlo. Luego, cuando toma la palabra, cuando hace su discurso, hay muchas cosas muy importantes. Juan habló a la comunidad internacional, Juan habló a los caídos en la lucha, Juan habló a los presos políticos y todo eso es muy importante. Pero a todos esos públicos, a todas esas audiencias, ya la oposición tenía tiempo hablándole. Lo destacable en el discurso de Juan Guaidó es que por primera vez en muchísimo tiempo la oposición le habló a los excluidos, a los pobres, a los angustiados, a los desesperados, a los ofendidos. Esa es la gran diferencia. Y Juan les habló a esas mayorías nacionales, no desde el salón de análisis de quien está leyendo una encuesta, no, le habló desde su vivencia, de muchacho del pueblo, de sobreviviente de Vargas. Eso es muy, muy importante. Fíjense ustedes, comparto con ustedes esta preocupación que a mí me tuvo ciertamente angustiado. ¿Cómo Carrizo, una oposición, va a liderar la lucha de un pueblo
cuando esa oposición se burla del pueblo que lucha? ¿O es que no nos vamos a acordar aquí en este momento de cuando los muchachos de la Universidad de Carabobo se la ingeniaron para lograr unirse y para lograr derrotar con una montaña de votos al gobernador Lacaba y pasarle por encima con esa montaña de votos? ¿Qué fue lo que dijo cierta oposición? Esos muchachos son unos ingenuos. Son unos ingenuos, ¿vale? ¿Quién se le ocurre que vas a derrotar a esos tipos con votos? ¿Recuerdan? Pero, ¿qué fue lo que pasó acá cuando los trabajadores, tanto chavistas como opositores, se unieron para rechazar en la calle, para tomar la calle y rechazar desde la calle las tablas del hambre impuestas por el paquetazo económico de Maduro de agosto pasado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay chicos, sectores de oposición, dirigentes de oposición, diciéndole a los trabajadores en lucha, locheros. Son unos locheros. ¿Para qué están luchando por salario? Si aquí hay que luchar es por la democracia, por la libertad y por la declaración de los derechos humanos. Así le dijeron a los trabajadores en lucha, a la gente que estaba peleando, chicos, por sus derechos. Nadie estaba peleando por lochas, ojo, estaban peleando nada más y nada menos, y siguen peleando, por cierto, que por la progresividad de los derechos sociales, tal como lo establece la Constitución, por su derecho a la contratación colectiva. Por eso era la pelea. Y sin embargo, cierta oposición le dijo a los trabajadores locheros. Chicos, ayer apenas en diciembre, venezolanos, chavistas y opositores en todo el país detonando protestas, denunciando el fraude del gobierno, del llamado CLAP navideño y el tema del pernil. Denunciando eso y enfrentándolo en la calle, protestando en la calle. Chicos, vale, sectores de la oposición, en vez de solidarizarse con esa protesta e incluso acompañarla e intentar liderarla para transformar esa protesta económica en una protesta política, en vez de eso, ¿tú sabes lo que le decían a los venezolanos que protestaban? Lambucios. Así le decían, lambucios. Pero ¿saben lo que yo les quiero decir? Que entre un venezolano que protesta, aunque sea por un bistec, ¿no?, y uno que critica al que protesta desde la comodidad de su teclado, yo siempre estaré con el venezolano que protesta. Y eso fue lo que hizo Juan Guaidó el pasado sábado al tomar posesión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó textualmente reivindicó el carácter y la importancia política de la lucha económica y social del pueblo venezolano. Eso hizo Juan Guaidó y yo creo que eso es un salto importantísimo, un paso de gigante en lo que es estrechar la lucha por el cambio político con la lucha por la defensa de los derechos del pueblo agredido, golpeado, tremendamente maltratado por este desgobierno, por este régimen dictatorial. Entonces, repito, desde el punto de vista político, este 2019 arranca con un hálito de esperanza. Y ese hálito de esperanza tiene muchísimo que ver, primero, bueno, con que desde el ámbito del campo democrático se cumple la Constitución con el acto del pasado 5 de enero. En segundo lugar, con el cumplimiento de los acuerdos que dan pie a la gobernabilidad parlamentaria. Y en tercer lugar, con ese discurso valiente de Juan Guaidó. Cuando muchos pensaban que Juan Guaidó se iba a tirar por el barranco de la cosa esta radical y decir, no, es que aquí no hay presidente porque Maduro no existe, entonces nosotros nos declaramos presidente en ejercicio, ¿no? ¿Qué significaba eso en términos reales? Bueno, eso significaba en términos reales al día siguiente Juan Guaidó preso, disuelta la asamblea, eliminados los diputados nuestros, es decir, disuelto el único poder republicano que tiene validez constitucional y reconocimiento internacional. ¿A quién beneficiaba eso? Al gobierno, claramente al régimen. Bueno, Guaidó no pisa ese peine. Guaidó dice con toda claridad, la presidencia de la República no está vacante, está usurpada. Y esa usurpación hay que resolverla. Y para resolverla hay que activar los mecanismos constitucionales, democráticos, necesarios para hacerlo, junto con la lucha del pueblo, y de inmediato se solidariza con la lucha del pueblo por la sobrevivencia. Entendamos entonces, estamos frente a una nueva realidad que puede ser bastante
más interesante que la que vivimos durante los años 17 y 18. Ojalá que el hecho de que esté emergiendo este nuevo liderazgo generacional de Juan Guaidó y compañía permita que, que se rompa con el camino de las derrotas sucesivas que el egoísmo impuso, ¿no? Aquí la barbarie nuevamente se impuso, no solamente en el ámbito del gobierno, y nos hizo desgraciadamente retroceder mucho de lo que habíamos avanzado. El 2019 se inicia desde el punto de vista político con un hálito de esperanza, y esa esperanza, al menos el pasado sábado 5 de enero, se llamó Juan Guaidó. Felicitaciones, Juan, y bueno, auguramos todo el éxito del mundo en el ejercicio del muy difícil reto que tienes por delante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y voy a dedicar estos minutos finales a recordar a 2 figuras cuya ausencia deja un boquete en la venezolanidad. Trabajaban en ámbitos distintos, trabajaban en espacios diferentes de nuestra sociedad, pero ambos eran a su manera hombres de Dios y ambos eran personas que ponían siempre su granito de arena para el bienestar común, para el bien colectivo. En primer lugar, me quiero referir a el más reciente, al fallecimiento ayer de José Visconti, el curita, como decían sus colegas con cariño, colegas de la narración deportiva. José Visconti fue periodista, José Visconti fue narrador deportivo, José Visconti fue un hombre muy cercano a la Iglesia Católica y como hombre de fe, como laico comprometido, como periodista, como profesor universitario, como amigo del deporte venezolano, en todos esos ámbitos, José Visconti siempre dejó no solamente un aporte, sino además una sonrisa, un buen recuerdo y la elegancia que lo caracterizó siempre como caballero, como venezolano de bien. Mi palabra de reconocimiento póstumo a este venezolano a quien tuve el honor de conocer, con quien tuve el honor de compartir ideas e impresiones en varios momentos. Realmente es muy rudo que una persona que tanto trabajó por este país, no solamente que haya fallecido, sino que además se produzca su fallecimiento en este contexto de precariedad sanitaria y económica del país. Mi palabra de solidaridad y de respeto a sus deudos, a sus familiares, a sus seres queridos. Otra persona que nos dejó en fecha muy reciente, el propio 31 de diciembre, fue el padre Armando Janssen. Armando Janssen
es un sacerdote católico, fue un sacerdote católico que llegó a Venezuela en 1965. Era de origen belga, nació en Bélgica. Y desde el momento en que llegó, Armando Janssen se dispuso a trabajar a favor de los humildes, a favor de los que menos tienen, a favor de los más necesitados. Toda una vida de lucha y de trabajo, más de 53 años de lucha y de trabajo a favor de los pobres. Yo les confieso, para mí fue conmovedor ver cómo en las exequias, en la misa exequial y en todos los homenajes, en las honras fúnebres a Armando, fue tanta y tanta gente, sobre todo tanta gente del pueblo, mis amigos del 23 de enero, él ofició misa en la capilla del barrio Andrés Eloy Blanco en el 23 de enero. La gente del 23 de enero, la gente de Katia, la gente de Propatria, la gente de La Silsa, la gente de La Morán, gente de barriadas de toda Caracas, de diversos puntos del país, todos con una anécdota hermosa, todos con lágrimas en los ojos y con sonrisa en los labios para despedirse del padre Armando Janssen. Armando, al revés que muchas otras personas, a veces cuando se produce el adiós de una personalidad tan marcada, tan importante como Armando Janssen, la gente dice, deja un vacío enorme. Bueno, fíjense ustedes, no es el caso de Armando Janssen. Armando Janssen no deja un vacío, deja llenos. Por donde pasó Armando dejó organización, pueblo organizado, sociedad organizada, ciudadanía organizada. Dejó gente empoderada por donde pasó. Armando Janssen fundó el Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP. Luego el CESAP fue incorporando nuevas y nuevas organizaciones y así se creó el Grupo Social CESAP. Luego Armando Janssen fundó el Banco de la Gente Emprendedora, Bangente, para apoyar la lucha de los pobres contra la pobreza, contra la miseria, por el emprendimiento, por la construcción de prosperidad a través del trabajo. Luego fundó Sinergia, la más importante, la más amplia federación de organizaciones de desarrollo social de este país. No ONG dedicadas básicamente al tema político, no, organizaciones de desarrollo social, ONG de verdad, agrupadas, repito, en esa federación, como esas decenas de otras organizaciones ciudadanas de servicio fueron fundadas por Armando Janssen. Armando nos dejó toda una vida hermosa de trabajo, de construcción, de lucha y sobre todo de enseñanza. Entonces, a estos dos venezolanos de excepción, a José Visconti y Armando Janssen, quería dedicar estas palabras finales de este primer programa del año 2019 de La Fuerza es la Unión. Desde acá seguiremos en este tiempo complejo que se nos aproxima, sirviendo de ventana a los que tienen que decir cosas y de recurso para quienes quieren escuchar verdades, no solamente propaganda. Muchísimas gracias. Feliz año dentro de lo que cabe para todos y la decisión de que es de nosotros de quienes depende el que el 2019 sea mejor, no solamente que el 2018, sino que el 2018, que el 2017 y que el 2016. Y que retomemos la senda de éxitos que hasta el 2015 estuvimos transitando. De nosotros depende, de más nadie. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles de todo nuestro amigo César. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza!